En 1924, el peculiar culto fundado por May Otis Blackburn y su hija Ruth contaba con 24 miembros radicados en Los Ángeles, California. Para unirse a esta secta con tintes cristianos, los nuevos adeptos debían entregar todas sus propiedades y negocios a May, quien se encargaba de proporcionarles comida y refugio. Además, debían renunciar a todas las fuentes de ingresos materiales y transferir todo su dinero a May. Uno de los seguidores más devotos era la familia Rhodes, que también era fervientemente creyente en la ciencia cristiana. Se mudaron desde Portland a Los Ángeles, convencidos por May de que su hija adoptiva, Willa, se convertiría en una futura reina espiritual. Pronto, Willa comenzó a sufrir intensos dolores dentales. En lugar de llevarla al hospital, sus padres se dedicaron a orar por su curación. El 1 de enero de 1925, Willa falleció a los 16 años debido a un grave absceso dental. May Blackburn prometió a los Rhodes que Willa resucitaría en 1260 días. La joven fue colocada en una bañera llena de hielo, con el hielo reemplazado diariamente para evitar la descomposición, y se adornó con flores. Como parte del rito, los Rhodes sacrificaron 7 cachorros que May había regalado a Willa anteriormente. En 1929, un miembro disidente de la secta denunció a May por fraude y robo, acusándola de apropiarse de $200,000. Durante la investigación en las instalaciones del culto y las casas de los miembros, la policía descubrió el cuerpo de Willa Rhodes. No se aclaró si la causa de su muerte había sido realmente un absceso dental, aunque también circulaban rumores de que había sido asesinada brutalmente. May fue condenada a varios años de prisión, pero apeló la sentencia y finalmente fue exonerada. Murió en libertad. Hola, más que una historia de terror, esto es un pequeño relato personal que viví cuando era muy pequeña. A los 6 años compartía habitación con mi hermanito, con quien aún vivo. En aquellos días nuestra habitación no tenía una puerta, sino una cortina que dejábamos levantada en épocas de calor. La entrada daba directamente al pasillo de la casa y desde mi cama podía ver todo el pasillo. Ahora comencemos con la historia. De pequeña solía tener problemas para dormir y me despertaba en medio de la noche, tardando mucho en volver a dormirme. En aquella época los teléfonos no eran tan comunes ni avanzados como los de hoy, así que pasaba el tiempo mirando al techo. Una noche, mientras estaba despierta, noté que ya estaba amaneciendo, aunque el pasillo aún estaba un poco oscuro. Mientras intentaba volver a dormir, vi una pequeña luz moverse por el pasillo. Era del tamaño de una canica y avanzaba lentamente. La luz llegó a la entrada de nuestra habitación y se detuvo allí. Luego giró hacia la cuna de mi hermano, permaneciendo un rato allí antes de deslizarse rápidamente debajo de uno de los muebles, donde ya no pude verla. En ese momento no sentí miedo. De hecho, me pareció bastante bonita. Como ya no la veía, me acomodé en la cama y seguí intentando dormir. Al día siguiente le conté a mi mamá sobre lo que había visto y ella pensó que probablemente había sido un sueño. Recuerdo claramente que estuve despierto un buen rato antes de ver la luz y que me costó otro buen tiempo volver a dormirme. Nunca volví a ver algo así y me gustaría saber si alguien más ha tenido una experiencia similar. El trato con el diablo. En un pequeño pueblo había un joven músico llamado Eric que soñaba con convertirse en una estrella de rock. Sin embargo, su talento no era suficiente para destacar en la competitiva industria musical. Una noche, mientras caminaba por las calles solitarias del pueblo, Eric se encontró con una figura misteriosa que se presentó como Mr. Blackwood. Este hombre le ofreció un trato. A cambio de su alma, Eric tendría éxito y fama como músico. Eric, desesperado por triunfar, aceptó el trato. Y de repente, su música comenzó a sonar en todas partes y se convirtió en una sensación. Pero pronto, Eric se dio cuenta de que algo estaba mal. Sus canciones tenían un poder oscuro que atraía a la gente hacia él, pero también les robaba su felicidad. Y Mr. Blackwood aparecía siempre que Eric intentaba resistirse a su influencia. Un día, Eric descubrió que Mr. Blackwood era, en realidad, el diablo en persona, y que el trato había sido una trampa para condenar su alma. Eric intentó rebelarse, pero el diablo le recordó que había firmado un contrato con su propia sangre, y que no había escapatoria. La historia de Eric se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de los peligros de hacer tratos con fuerzas oscuras. Durante más de una semana, los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 se desarrollaron sin incidentes, pero en la madrugada del 5 de septiembre de 1972, el horror dio inicio,
cuando 8 militantes palestinos afiliados a la infame organización Septiembre Negro escalaron una valla que rodeaba la Villa Olímpica en Múnich. Una vez dentro, sacaron sus armas y entraron por la fuerza en las dependencias del equipo olímpico israelí. En ese lugar, dieron de baja a 2 miembros de dicha delegación y tomaron a 9 más como rehenes. En un inicio, las negociaciones de la policía alemana con los terroristas fueron totalmente infructuosas. Los sujetos exigían la liberación de más de 200 palestinos presos en cárceles israelíes, pero con el pasar de las horas, ambos bandos llegaron a un supuesto acuerdo. La policía alemana proporcionaría un avión para los terroristas y los secuestrados con destino a Egipto. En el mencionado país, los rehenes serían liberados. La policía aceptó el trato y vieron una oportunidad perfecta para realizarles una emboscada en una base aérea. Lamentablemente, la planificación policial fue tan terrible que los 9 rehenes de la delegación israelí fueron ultimados por 3 terroristas que sobrevivieron al fuego cruzado con las autoridades en aquella base aérea. Los 3 terroristas sobrevivientes fueron apresados, pero con el tiempo varios de sus infames compañeros secuestraron un avión comercial alemán y exigieron la liberación de los sujetos. Una vez que estuvieron libres, se trasladaron hasta Libia, donde infamemente fueron recibidos casi como héroes. En la mañana del 26 de julio de 1764, un grupo de 4 nativos americanos de la tribu Delaware salió con ansias de venganza en contra de los colonos asentados en el actual estado de Pensilvania, muy cerca de la moderna ciudad de Greencastle. Tenían un infame plan en mente: irrumpir en una pequeña escuela y acabar con todos los que se encontraban en ese lugar. El grupo de nativos se acercó hasta la escuela, dirigida por el maestro cristiano Enoch Brown, quien se encontraba enseñando a 11 estudiantes de aproximadamente 10 años de edad. Al poco tiempo de iniciar las clases, los hombres entraron violentamente al establecimiento educativo. Los nativos no tuvieron clemencia alguna y atacaron violentamente al docente y los alumnos. Utilizaron brutales garrotes y arrancaron el cuero cabelludo de todos. El cuero cabelludo era visto como un trofeo de guerra durante el conflicto entre los nativos y los colonos. Brown y 10 de los estudiantes perdieron la vida en ese momento, pero por increíble que parezca, un menor consiguió sobrevivir. El único sobreviviente contó todo lo sucedido, se recuperó de sus lesiones y consiguió vivir hasta una edad avanzada. Pero de forma triste, quedó mentalmente marcado a partir de ese nefasto día. Esta masacre constituye el primer evento de este estilo del cual se tiene registro en los Estados Unidos. Y lamentablemente, como si se tratara de una especie de maldición, estos actos continúan replicándose con mucha más frecuencia en el mencionado país, aunque ahora son perpetrados por los propios estudiantes. El reparador de sombras. Siempre me consideré un tipo pragmático, alguien que no cree en cosas sobrenaturales. Mi negocio de reparación de celulares y electrónicos en la plaza comercial era mi vida. Durante el día me enfocaba en las ventas, ayudando a los clientes a encontrar lo que necesitaban. Pero por las noches, cuando la plaza cerraba, el silencio me permitía concentrarme en las reparaciones. Era mi momento favorito. Sin embargo, desde que abrí mi local allí, comencé a notar cosas extrañas. Al principio eran solo pequeños ruidos, como si alguien susurrara mi nombre o escuchara pasos lejanos cuando sabía que estaba solo. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. ¿Quién no ha escuchado algún ruido raro cuando está solo? Las luces parpadeaban de vez en cuando y los objetos parecían moverse de lugar. Una vez encontré un destornillador que juraba haber dejado en la mesa de trabajo, en la entrada del local. Me reí pensando que tal vez estaba trabajando demasiado. Con el tiempo las cosas empeoraron. Las travesuras, como yo las llamaba, se intensificaron. Las herramientas comenzaban a caerse solas y las luces parpadeaban con más frecuencia, hasta que, en una ocasión, todas las bombillas estallaron a la vez, dejando el local en la oscuridad total. Sentí un frío intenso, como si una presencia oscura se cerniera sobre mí. Al encender mi linterna, vi sombras danzando en las paredes, pero al girar para ver de dónde venían, no había nadie. Una noche, mientras reparaba un teléfono, sentí un dolor agudo en el brazo, como si me hubieran arañado con fuerza. Al mirar, vi 3 marcas rojas, aún calientes, como si acabaran de ser infligidas. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, un sentimiento que no podía ignorar más. 2 incidentes en particular se quedaron grabados en mi memoria. Una noche, mientras soldaba un pequeño circuito, sentí un golpe seco en la parte de atrás de la cabeza, como si alguien me hubiera golpeado con fuerza. Al girarme, no había nadie. Aturdido, miré hacia el suelo y vi que había una vieja fotografía en blanco y negro de un niño pequeño. Su mirada fija y vacía me ponía los pelos de punta.
Nunca antes la había visto y no entendía cómo había llegado allí. En otra ocasión, mientras intentaba reparar un ordenador portátil, escuché un llanto. Al principio pensé que venía de fuera del local, pero pronto me di cuenta de que el sonido estaba justo al lado mío, invisible pero cercano. El llanto se transformó en un susurro, una voz débil que repetía mi nombre una y otra vez. El terror me paralizó, incapaz de moverme o de apagar aquella voz que resonaba en mi cabeza. Decidí hablar con el intendente de la plaza, un hombre mayor que trabajaba allí desde su apertura. Me miró con una tristeza insondable y me confesó que no era el único que había experimentado esas cosas. La plaza tenía un oscuro pasado. Muchos empleados, incluso clientes, habían reportado fenómenos extraños. Algunos decían haber visto una figura deambulando por los pasillos, un espectro que buscaba algo o alguien. Al día siguiente, encontré al intendente ahorcado en el pasillo de servicios. Su rostro mostraba una mezcla de terror y resignación. Al parecer, no pudo soportar más las atrocidades que, según él, le hacían los espíritus que habitaban la plaza. Ese fue el último empujón que necesitaba. Cerré mi negocio y me mudé a otro punto de la ciudad, lejos de la plaza embrujada. Aunque ahora trabajo en un ambiente más tranquilo, el trauma de aquellas noches sigue presente. En silencio, cuando el viento susurra, a veces creo escuchar aquellas voces nuevamente, y el frío que me recorre la espalda me recuerda que hay cosas de las que nunca podremos escapar por completo.